Muy buenas tardes, querido apoderado y público que nos pueda estar acompañando, incluso nuestros alumnos. Ha transcurrido ya algo de lo que es este primer semestre y como lo habíamos hecho en años anteriores, hemos intentado poder recuperar un poco esta práctica y este lugar de encuentro que son nuestros webinars. El año pasado y años anteriores pudimos presentar algunas temáticas y en esta oportunidad, gracias a la colaboración de uno de nuestros apoderados, quien se ha brindado con la posibilidad de entregarnos esta tarde la presentación del tema depresión en adolescentes y en lo especial cómo detectar indicadores de riesgo. Tema que nos parece de alta importancia, sobre todo para aquellos alumnos que ya están y padres que están transitando y compartiendo la vida con sus hijos ya en la etapa de la adolescencia, donde estos temas tornan y cobran una importancia relevante cuando efectivamente se presenta. Como dije entonces, una de nuestras apoderadas es la señora Gianela Moreno. Ella es psicóloga, apoderada de nuestro establecimiento, apoderada en el tercero básico, la tercera elementaria, y que nos va a acompañar durante esta tarde. Espero que el tema sea de vuestro interés y les garantizo, la presentación, la charla es de muy buena calidad. No se la pierdan, véanla hasta el final. Un abrazo, como costumbre, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanela Moreno, soy psicóloga y en conjunto con la Escuela Italiana de Villa Alemana, de donde yo también soy apoderada, hemos preparado el día de hoy un webinar sobre depresión adolescente, ¿ya? La charla se titula Depresión en adolescentes, indicadores de riesgo. ¿Por qué? Porque la idea es que hoy, después de ver este video, ¿cierto?, puedan quedarse con una idea súper gráfica de indicadores que pueden estar señalando que nuestro hijo adolescente necesita algún tipo de apoyo psicológico, apoyo profesional o pudiera estar atravesando por una depresión, ¿ya? Entonces, vamos a compartir acá la presentación preparada. Como les decía, la charla se titula Depresión en adolescentes, la importancia de reconocer indicadores de riesgo. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que saber es que la depresión es un estado, ¿cierto? Es un trastorno del estado del ánimo. Eso significa que, como aparece acá, eh, tenemos menos energía, ¿cierto? Acá aparece una pila que le queda poca batería. Ese es el principal elemento que tiene que ver con la depresión, y es que las personas que tienen depresión tienen permanentemente la sensación de falta de energía para abordar las tareas cotidianas. Por eso todo lo que hacemos cuando estamos atravesando por una depresión parecen ser tareas muy difíciles, ¿cierto? Las tareas cotidianas, como lavarse los dientes, se vuelve una tarea difícil, inabordable muchas veces, y que de alguna manera el sentir también la presión social no ayuda porque hace que justamente las personas se sientan más incapaces todavía, ¿sí? Además del tema del ánimo, de la poca pila para enfrentar el día a día, también existen otros síntomas que tienen que ver, acá hay un dibujito como una lana enredada, ¿cierto? Que trata de graficar los pensamientos, la dificultad que tienen las personas que están atravesando por una depresión para poder tener claridad mental, ¿cierto? Que es como la base que uno necesita para poder tomar decisiones en el día a día. Y en general los pensamientos de una persona con depresión tienden a ser confusos, como están acá las nubecitas, ¿cierto? Tienden a ser negativos, tienden a tener expectativas negativas respecto de sí mismos, del futuro y también de las personas a su alrededor, ¿cierto? Y eso también conlleva, por supuesto, síntomas emocionales. Aparece acá este corazoncito roto, ¿cierto? Porque las personas con depresión también
generalmente la depresión se asocia a un estado de tristeza, ¿cierto? A emociones que no son agradables de poder experimentar, mucho menos si son repetitivas, ¿cierto? Si se empiezan a quedar como pegadas en el día a día. Los estados emocionales o las emociones, ¿cierto? Debieran fluir, que es una palabra que está bien de moda, pero debieran ir fluyendo en relación a lo que va ocurriendo durante el día, ¿cierto? Durante la vida cotidiana. Por lo mismo, podemos experimentar distintas emociones durante el día, ¿cierto? Si ocurre algo agradable, me voy a poner contenta, pero de pronto me llaman y me dan una mala noticia, me voy a poner triste, y luego a lo mejor se me acerca a mi hijo y no le quiero demostrar mi tristeza y viene con un dibujo y me da ternura. En general, experimentamos distintas emociones a lo largo del día porque las emociones tienden a ser estados reactivos, ¿cierto? A lo que va pasando alrededor. Sin embargo, cuando las personas presentan síntomas de depresión, efectivamente las emociones que empiezan a estar más tiempo, ¿cierto? Empiezan a ser la tristeza, la irritabilidad y lo que vamos a ir ahí revisando, ¿ya? Como ya les había mencionado, ¿qué es la depresión? Existen síntomas emocionales, que son estas emociones que se empiezan a quedar pegadas y que cuesta mucho salir de estos estados emocionales de tristeza, ¿cierto? De irritabilidad. Síntomas cognitivos, que es esta confusión mental, ¿cierto? Esta dificultad para concentrarse, esta dificultad para mantener la atención. Por lo tanto, ir a clases, sacarse buenas notas, empieza a ser una tarea que requiere mucho más esfuerzo que lo que requería a lo mejor en el tiempo donde las personas no tenían depresión. También acá, esto es súper importante, los síntomas físicos, ¿cierto? Las personas con depresión generalmente tienden a somatizar. Somatizar, ojo ahí, porque muchas veces somatizar es como, para las personas, es como sinónimo de fingir. Y la verdad es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que muchas veces los estados emocionales, que son, a ver, las emociones son reacciones químicas del cuerpo. Entonces las emociones efectivamente tienen un correlato físico en lo que va ocurriendo en el cuerpo de las personas, ¿sí? Si yo siento rabia, seguramente me voy a poner roja, voy a sentir la cara caliente, ¿cierto? Si tengo tristeza, si estoy con pena, seguramente mi postura corporal va a cambiar, ¿cierto? Incluso a la gente le da como frío cuando tiene pena, ¿cierto? Porque de alguna manera los estados emocionales tienen un correlato en el cuerpo. Y cuando estamos en un periodo de depresión, ¿cierto? Donde todas las tareas, como ya les había mencionado, se ven abrumadoras, se ven como me siento poco capaz de abordarlas, empieza a aparecer en el cuerpo un cierto desgaste, ¿sí? Un cierto desgaste asociado a un permanente estado de estrés, de tristeza, de tensión, que empieza a generar que el cuerpo no funcione de la misma manera que cuando me siento bien anímicamente. Y por eso son súper habituales los dolores de cabeza, los síntomas digestivos, ¿cierto? También esta poca energía también tiene que ver con sintomatología física, ¿cierto? Donde me siento cansado, me duele el cuerpo, me duelen los músculos. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Se ve afectada, por supuesto, el área de las relaciones interpersonales. Ya no tengo la misma capacidad para poner atención cuando me hablan, ya no tengo el mismo interés por las personas, ¿cierto? Entonces, eso empieza a generar que las relaciones interpersonales efectivamente se empiecen a ver afectadas. Las personas con depresión tienen una tendencia natural, ¿cierto? A partir de esta poca energía, a aislarse, a mantenerse fuera de los contextos sociales donde antes se mantenían inmersos con naturalidad, ¿sí? Y por supuesto también se ve afectada el área de las relaciones con uno mismo, ¿cierto? La relación conmigo mismo, cuando estoy atravesando por un proceso de depresión o por un periodo de depresión, empiezo a tener estas expectativas negativas de mí mismo, ¿cierto? Empiezo a tener esta baja energía que no me permite enfrentar las situaciones que estoy acostumbrado a enfrentar durante la vida cotidiana, entonces me siento menos competente. Los pensamientos también empiezan a aparecer pensamientos intrusivos, ¿cierto? Pensamientos que no puedo manejar a voluntad
y que, por supuesto, me transmiten cosas negativas respecto de mí mismo, ¿sí? Que no soy capaz, que las personas presentan desinterés, ¿cierto? Porque muchas veces este mismo aislamiento que la propia persona empieza a generar también es leído internamente como una distancia que a lo mejor puede ser generada por los otros. Es decir, me aíslo yo, pero pienso que los demás tienen, se están aislando de mí. Entonces, desde ese punto de vista es importante tener en consideración que la depresión es una alteración en el estado del ánimo, pero que de alguna manera sus consecuencias abarcan a las personas en distintos ámbitos, ¿sí? Ahora, vamos a revisar los indicadores de riesgo, ¿cierto? Los indicadores de riesgo, estamos hablando de cuándo vamos a tener que poner especial ojo para poder solicitar ayuda, ¿cierto? Y lo vamos a graficar a través de un semáforo, ¿ya? Donde el color rojo, por supuesto, va a indicar que la situación ya es de alto riesgo, que los síntomas que está presentando el adolescente o la adolescente requieren buscar ayuda lo antes posible. Vamos a revisar también el color amarillo, ¿cierto? Que el color amarillo va a significar que si bien los síntomas no son de altísimo riesgo, sí nos tienen que prender las alertas para poner atención y para poder abordarlo a tiempo, ¿sí? Y el color verde nos va a indicar que no hay elementos de riesgo, que son conductas esperables en esta etapa, ¿cierto? La adolescencia de por sí es una etapa de cambio, es una etapa donde las emociones también se ven bien intensificadas en algunos casos, pero hay elementos que son esperables, ¿cierto? Y ahí podríamos hablar que estuviéramos en el color verde. ¿Por qué eh, revisar los indicadores de riesgo es importante? Porque la posibilidad de recuperarse de un estado depresivo en general es alta, ¿sí? Estadísticamente, las personas que presentan diagnóstico de depresión y que se logran recuperar de una depresión es alto, el porcentaje es alto. Estamos hablando de cerca del 80-85% de las personas. Sin embargo, para que esto pueda ser posible y las personas puedan salir de sus estados depresivos, requieren ayuda extra, ¿cierto? Requieren el apoyo de su entorno, requieren apoyo psicológico muchas veces, también apoyo farmacológico si es que se estima pertinente y necesario, pero si la persona logra contar con todos estos apoyos, es más probable que pueda resolver su estado depresivo. Entonces, vamos a partir con el color verde, ¿cierto? El color verde que dijimos que no hay elementos de riesgo, sino que más bien son conductas esperables a la etapa de la adolescencia. Como por ejemplo, cuando los adolescentes, si bien experimentan tristeza, ¿cierto? Enojo, emociones que generalmente son reconocidas como negativas, estamos hablando de que los adolescentes sean capaces de comprender los motivos por los que están tristes o se enojan, ¿sí? Que ellos puedan decir claramente, mira, ¿sabes qué? Estoy enojado, estoy molesto, que sepan atribuirlo a qué, ¿cierto? Algo que ocurrió durante el día, algo que recordé que ocurrió hace un tiempo, algo que pienso que va a ocurrir, ¿cierto? Y que no quiero que ocurra. Entonces son capaces de comprender estos motivos. También, si no conoce el motivo de su tristeza o su rabia, que también puede ser, ¿cierto? Que un adolescente llegue un día a la casa medio triste, ¿cierto? Medio enojado, y uno le pueda preguntar qué pasó y te dice, no sé por qué me siento así, me siento raro, me siento enojado, estoy como triste, estoy como bajoneado, ¿cierto? Eh, pero no logran reconocer el motivo. Si esto es lo que ocurre cuando estamos hablando de que no hay riesgo y que son conductas esperables, estos episodios ocurren, pero ellos logran salir relativamente rápido de estos estados, ¿sí? Es decir, si este estado, no sé, ocurre un día jueves en la tarde y el día viernes ellos tienen alguna actividad, ¿cierto? Que querían ir, no sé, un cumpleaños de algún amigo, alguna actividad extra, ellos logran salir de estos estados para conectarse con aquellas situaciones que quieren o aquellas actividades en las que quieren participar. Entonces, eso es importante como entender que si bien es normal que muchas veces los adolescentes no reconozcan por qué se sienten de determinada manera, logran salir de estos estados con relativa facilidad. Otro indicador que estamos hablando de conductas esperables es que, por ejemplo, se ponga nervioso o nerviosa frente a situaciones o a personas nuevas,
pero que esto no le impida realizar sus actividades. Es decir, es como, tengo nervio de ir a ese nuevo taller al cual voy a ir el día sábado en la mañana, me da cosa conocer personas nuevas, pero eso no limita al adolescente para hacer esa actividad que quiere hacer, ¿sí? Y por último, también es natural en relación a esto de las emociones, que los adolescentes manifiesten y aborden abiertamente cuando están en desacuerdo contigo como papá o como mamá o con otra figura de autoridad. Si bien esto muchas veces es leído de manera bien negativa por nosotros los adultos, ¿cierto? Porque lo reconocemos como un síntoma de rebeldía, de confrontación, es saludable. Es saludable que un adolescente, como decíamos en el primer punto, sea capaz de comprender el motivo por el cual está enojado o triste y además sea capaz de poder manifestártelo abiertamente, ¿cierto? Que exista una relación de confianza básica que el adolescente tenga la certeza que la relación entre él y su mamá o entre él y su papá resiste que yo le pueda decir a mi mamá que estoy molesto, que estoy enojado, que lo pueda manifestar de manera abierta dándonos a nosotros como adultos, ¿cierto? La posibilidad de poner el foco en las soluciones y de poder ayudarlo a resolver efectivamente el problema o el desacuerdo, ¿sí? Entonces, en este escenario estamos hablando de adolescentes completamente saludables, ¿cierto? En términos emocionales, que son capaces de reconocer sus estados emocionales y que están aprendiendo a desarrollar ciertas herramientas también para poder afrontar estos estados emocionales. Ahora vamos a pasar al color amarillo. El color amarillo, como dijimos, significa que tenemos que prender nuestras alertas, ¿cierto? Que tenemos que encender nuestra capacidad de poner mayor atención y mayor foco en lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para abordarlo a tiempo, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Para poder atajar estos síntomas a tiempo y evitar que pasemos a los síntomas que ya estarían en color rojo, ¿sí? Entonces, un elemento que me tiene que prender las alertas como mamá o como papá, por ejemplo, es cuando el adolescente o la adolescente se enoja o se entristece mucho, ¿cierto? A menudo, varias veces durante la semana, empieza a pasar por estos estados sin un motivo aparente, ¿cierto? Y que le cuesta salir de estos estados emocionales. ¿Qué significa esto? Como habíamos dicho en un principio, las emociones son reacciones del cuerpo frente a situaciones que están ocurriendo a mi alrededor o bien también a partir de un estímulo interno, por ejemplo, que yo recordé algo o que yo planifiqué algo o que yo estoy pensando en algún determinado elemento que me genera una emoción. Pero la emoción siempre es una reacción a un estímulo, ya sea que viene de afuera o que está en mi cabeza. Entonces, cuando no tenemos esos motivos aparentes, ¿cierto? Cuando no ha ocurrido nada distinto en la vida del adolescente, cuando te dice que tampoco es que esté pensando cosas negativas, pero sin embargo pasa triste, pasa enojado, se ha vuelto más irritable, ¿cierto? Y le cuesta salir de estos estados emocionales. Le duran más de un día, en general como que tiende a manifestar eh, incluso menos interés, ¿cierto?, por algunas cosas que quiere hacer, porque estos estados emocionales lo empiezan a interferir, que es el segundo punto, ¿cierto? Dice, sus estados emocionales están comenzando a interferir en sus actividades cotidianas. Como por ejemplo, no sé, ya ha ocurrido en más de una ocasión que él deja de salir con sus compañeros, con sus amigos, deja de conectarse a jugar, deja de hacer las actividades que hacía habitualmente porque se siente triste, porque está enojado, ¿cierto? Deja de lado las actividades que pueden justamente sacarlo de esos estados emocionales, ¿cierto? Y como dice ahí, ahora también podría empezar a presentar desinterés o desagrado por actividades que antes disfrutaba, ¿sí? Igual hay que tener ojo con este punto, ¿cierto? Porque, no sé, por ejemplo, si mi hijo a lo mejor en su infancia presentaba agrado por jugar con sus pistas Hot Wheels, ¿cierto? Y ya en la adolescencia no le interesa mucho, eso podría ser algo natural, pero en general las actividades que se disfrutan se van cambiando por otras en el tiempo, ¿sí? Que es distinto a tener desagrado o desinterés por lo que antes hacía y no tener nuevos intereses, ¿sí?
Por ejemplo, a lo mejor ya no le gustan las pistas Hot Wheels y jugar con los autitos, pero sí le gusta dibujar autos, o a lo mejor le gusta jugar videojuegos, o a lo mejor lo cambió por algún deporte, ¿cierto? Pero en general empieza a tener cambios en sus intereses, pero llega un minuto, cuando estamos aquí en amarillo, que esos intereses dejan de manifestarse, ¿cierto? Y empieza a desagradarle, ¿cierto? O a mostrar desinterés, ¿sí? Y también un elemento que nos debería prender las alertas en color amarillo es que empieza a costar trabajo abordar un desacuerdo, ¿cierto? Ya sea porque ya no lo comunica o porque lo hace sin apertura al diálogo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si bien en el estado, en el anterior, ¿cierto? En el verde, decíamos que el adolescente es capaz de manifestar abiertamente y a lo mejor sí está molesto, en algún minuto no quiere hablar, no quiere resolver, está enojado. Acá, en general, la poca apertura al diálogo permanece en el tiempo, ¿sí? En general, ya no quiere decirte lo que le pasa, esto que generalmente uno dice hay que sacarle las cosas con tirabuzón, ¿cierto? O lo hace sin apertura al diálogo, que es decir, se enfoca solo en el reclamo, ¿cierto? Solo en la mala onda, ¿sí? Lo hace desde ese punto de vista, desde la crítica, ¿cierto? Sin la posibilidad de poder generar una negociación, generar un diálogo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos estados, ¿cierto? Que empiezan a ser permanentes en el tiempo y que, de nuevo, no hay ningún elemento externo que los pueda explicar, ¿cierto? No sé, no ha habido ningún cambio significativo en la familia, no ha tenido alguna pérdida amorosa o alguna discusión con los amigos, no ha pasado algún evento que pudiera explicar estos cambios emocionales, entonces tenemos que prender estas alertas, ¿sí? Y finalmente tenemos el color rojo, ¿sí? El color rojo que dijimos que significa que son elementos de alto riesgo, donde tenemos que buscar ayuda lo antes posible, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar elementos de mayor riesgo aún que puedan poner en riesgo la integridad física, ¿cierto? O que pueda cronificarse esto, ¿cierto? Hacerse crónico, es decir, que los estados emocionales empiecen a formar parte de la identidad del adolescente, ¿sí? Por eso es importante acá buscar ayuda lo antes posible, porque además los adolescentes están en un periodo, en una etapa de la vida, donde la principal tarea que tiene que ver con definir su identidad, ¿cierto?, está en pleno desarrollo. Entonces, en esta etapa, los adolescentes empiezan a definir quiénes son ellos, ¿cierto? Cuáles son sus virtudes, sus cosas que tienen que mejorar, sus intereses, ¿cierto? Su vocación. Empiezan a definir quiénes son y cuál es, de alguna manera, su propósito, ¿cierto? Lo que ellos quieren hacer, las causas por las que vale la pena luchar, ¿cierto? Todo eso se define en esta etapa, se empieza a definir en esta etapa. Entonces, cuando esta etapa donde se está desarrollando la identidad empieza a verse interferida por los estados de ánimo depresivos, ¿cierto? Lo que queremos evitar es que la depresión se haga parte de la identidad del adolescente y que él a la larga, por ponerlo en términos bien simples, se defina como una persona depresiva. Es súper distinto llegar, no sé, a la universidad o a la adultez joven, ¿cierto? Diciendo, uy, yo cuando era adolescente pasé por una depresión y fue súper complejo, pero lo logré superar, a decir yo desde la adolescencia que soy una persona depresiva o que soy una persona ansiosa, ¿sí? Eso quiere decir que la depresión y la ansiedad ya se adhirieron de alguna manera a la personalidad, ¿cierto? A la identidad de la persona y eso es lo que queremos evitar. Por eso es importante buscar ayuda lo antes posible. Entonces, indicadores de riesgo en color rojo serían, por ejemplo, si tu hijo o tu hija está triste, enojado, irritable la mayor parte del tiempo, ¿sí? Ya no hay muchos espacios donde lo veas reír, donde lo veas pasarlo bien, donde lo veas estar relajado, tranquilo, sino que en general está siempre con un ánimo triste, esto de que casi no se le puede hablar porque inmediatamente contesta feo, ¿cierto? Y esto empieza a ser la mayor proporción del tiempo. Como habíamos dicho antes, las emociones tienen que responder a lo que está pasando en el entorno. Y si en el entorno no está pasando nada
malo o nada complejo a ese nivel, ¿cierto? No debería ser la mayor proporción de las emociones la tristeza o el enojo, ¿sí? Por eso es importante poner mucho ojo ahí. Cuando sus estados emocionales lo están limitando para desarrollar sus actividades. Aquí ya no es que interfiera, no es que a veces salgo con mis amigos, a veces no. Acá se limita, ¿cierto? Es como, me da tanto nervio conocer gente nueva que pese a que quiero aprender a dibujar, no me voy a meter en el taller de dibujo, ¿sí? Que pese a que me gustan los videojuegos, no me voy a conectar porque no quiero hablar con nadie. Entonces se empiezan a limitar el desarrollo de sus actividades y empieza a aislarse, ¿cierto? A tener cada vez menos contacto social y también de alguna manera esto es complejo porque imaginemos que las emociones son como una balanza, ¿cierto? Donde por un lado la vida en general nos va poniendo desafíos, nos va poniendo problemas, si queremos llamarlos así, nos va poniendo situaciones que nos hacen inclinar la balanza hacia el malestar, ¿cierto? Me empiezo a sentir triste, enojado. Y las actividades de mi interés, ¿cierto? Las actividades que me resultan agradables, en general a lo que ayudan es a poder equilibrar la balanza, ¿sí? Es decir, tuve un día malo, tuve un día triste, no sé, tuve problemas en el trabajo, uno como adulto. Sin embargo, trato de en la tarde ir a ver a algún amigo, ¿cierto? O hacer alguna actividad con mi familia. Y eso permite equilibrar, sentir que me voy a acostar en la noche, no habiendo tenido un pésimo día, sino que también tener la posibilidad como de equilibrar un poquitito estas emociones. Pero cuando existe una depresión, ¿cierto? Como no me siento capaz y como mis estados emocionales empiezan a interferir la posibilidad de hacer las actividades que antes me gustaban, la balanza se empieza a quedar desequilibrada, entonces empiezo a tener solamente estos estados negativos o tristes o enojados, ¿cierto? Sin la posibilidad de volver a restablecer el equilibrio. Eso nos lleva al siguiente punto, ¿cierto? Que es una desmotivación generalizada, ¿sí? Que no tiene que ver con la desmotivación selectiva, ¿cierto? Donde yo, sí, pues como que lata tener que hacer las tareas del colegio, pero qué agradable tener que ir a hacer deporte o salir con mis amigos o juntarme con alguien. Sin embargo, acá la desmotivación empieza a ser generalizada. Todo es una lata, todo es una tarea inabordable, ¿cierto? Desde lavarse los dientes hasta salir con amigos, hasta hacer las tareas, hacer la cama, ¿cierto? Hacer aseo en la habitación, que en general son situaciones que no motivan mucho a las personas, pero también las otras situaciones que antes eran agradables empiezan a tener este tinte como negativo, ¿cierto? Donde no quiero, no tengo ganas de hacerlo. Como dijimos antes, tiende a aislarse, presenta dificultades para interactuar con su entorno como antes lo hacía, ¿sí? Pasamos de chicos que a lo mejor en la preadolescencia eran súper sociables, pero al aparecer la depresión en la adolescencia, empiezan a aislarse, empiezan a sentirse inseguros de sí mismos, ¿cierto? Generalmente esto también tiende como a focalizarse en la autoestima física, no se sienten cómodos con su cuerpo y por lo tanto eso también interfiere en sus interacciones sociales y empieza a ocurrir, ¿cierto? Uno empieza a darse cuenta de este aislamiento, ¿sí? Otro indicador de altísimo riesgo es si tu hijo o tu hija se ha autoagredido, ¿sí? Las autolesiones, que estamos hablando de generalmente cortes, ¿cierto? Golpes que él mismo se autoinflige, en general tienen por objetivo buscar un alivio emocional, ¿sí? Entonces, generalmente es la última herramienta que las personas utilizan porque las personas además venimos programadas biológicamente para sobrevivir, ¿cierto? Para evitar el daño o evitar el dolor y buscar las situaciones más placenteras. Entonces, si ya todas las herramientas con las que uno viene programado y las que uno ha desarrollado, digamos, a lo largo de la vida, ya no son útiles para lograr resolver el malestar emocional, entonces empiezan a aparecer estas estrategias eh, que son de alguna manera riesgosas para la integridad física y emocional. Entonces, las autoagresiones por eso son tan importantes, ¿cierto? Tan significativas en términos de ser un indicador de mucho riesgo para buscar ayuda, porque significa que tu hijo ya intentó todas las otras posibilidades para resolver su estado emocional y ninguna funcionó.
Entonces empiezan las autoagresiones o estas otras, este otro set de herramientas, ¿cierto? Más negativo, empieza a ser utilizado porque ya los niveles de malestar empiezan a ser intolerables, ¿sí? Dentro de las autolesiones en el rostro son las más complejas, ¿sí? Las que primero hay que ponerle atajo. Entonces, eso es un tremendo, tremendo indicador de riesgo. Otro elemento que se relaciona con las autoagresiones, pero no de manera tan directa, ¿cierto? Es cuando los adolescentes o las adolescentes se exponen a situaciones de alto riesgo para su integridad física, ¿sí? Es como que le pierden el miedo o han perdido la sensibilidad, ¿cierto? Para entender situaciones de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, tienden a, no sé, a ponerse en situaciones, ¿cierto?, donde algo les puede ocurrir, ¿sí? Subirse a un auto donde va manejando una persona que está en estado de ebriedad, eh, sentarse en un lugar con altura, ¿cierto? Practicar deportes súper extremos y ya a lo mejor, no sé, ha tenido como varias fracturas, ¿cierto? O golpes, empiezan como a perder la sensibilidad para decir, aquí estoy en riesgo, y esto es un elemento importante de poner mucho ojo porque de alguna manera tiene que ver con la pérdida o parcial o total, digamos, del autocuidado, ¿sí? Otras situaciones de alto riesgo tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de alcohol excesivo, ¿sí? No exploratorio, ¿sí? Exploratorio es que si a lo mejor alguna vez probó algún tipo de trago, ¿cierto? Eh, Incluso alguna vez se le puede haber pasado la mano y haber quedado en estado de ebriedad, que es distinto a cuando el estado de ebriedad empieza a ser una conducta repetitiva en el tiempo, ¿cierto? En situaciones donde, no sé, a lo mejor quedó en estado de ebriedad en un lugar, en la vía pública, en un lugar donde no conocía a las personas. Entonces, eso de alguna manera significa que las barreras del autocuidado ya no están funcionando y que existe como poca disposición a mantener y a cuidar de su integridad física y de su integridad emocional. Y otro elemento de altísimo riesgo que también es súper importante es si el adolescente ha presentado ideas relacionadas con la muerte como forma de solucionar sus problemas. No necesariamente ideación suicida como en el sentido de voy a hacer algo para atentar contra mi vida, sino que también ideas de muerte o ideas de desaparecer como forma de resolver los problemas, ¿sí? Como esta frase, ¿cierto? Que es como bien típica, como de decir, ay, ojalá me parta un rayo, o trágame tierra. Si bien son expresiones coloquiales, cuando finalmente uno igual conoce a los hijos, entonces también es posible identificar cuando estoy jugando o diciéndolo de una manera coloquial, ¿cierto? Porque es parte como de un dicho o del lenguaje popular, o cuando efectivamente está esta idea como de que, uy, no me quiero levantar, no quiero, podría estar durmiendo todo el día y no quiero existir, como forma de solucionar sus problemas o más de solucionar, de evadir sus problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las situaciones emocionales tienden a ser de tal nivel de intolerables, ¿cierto? Para ellos, que de alguna manera el apagarse, el desaparecer, empieza a ser una opción para poder evitar este malestar, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer si mi hijo tiene depresión? ¿Sí? Si mi hijo o mi hija tiene depresión, es importante acá ser transparente, poder hablar abiertamente y comentarle lo que te preocupa, ¿sí? Acá no resulta mucho el ser como tan impositivo, ¿cierto? Sino que más bien es como empezar a reflejarle lo que le pasa. ¿Sabes que el último tiempo te he visto triste? ¿Sabes que el último tiempo te he visto más irritable? ¿Hay algo que te esté ocurriendo? Empezar a comentar lo que te preocupa y también poder dar espacio para que él o ella pueda hablarte de vuelta, ¿sí? Muchas veces tendemos a ejercer presión sobre los adolescentes, que es como, yo sé que te pasa algo, dímelo, cuéntamelo, y en esta idea de nuevo, sacarle las cosas con tirabuzón, ¿cierto? Eso la verdad es que no funciona y lo que hace es que los adolescentes se replieguen aún más. Entonces, una estrategia, ¿cierto?, que les puedo proponer en este minuto
es que al momento de hablar con tu hijo es importante exponer lo que tú ves, ¿cierto? Te veo más irritable, te veo así, te veo de esta manera, y dejar espacio también para que él pueda decidir si te quiere contar. Eso aumenta considerablemente las probabilidades de que te cuente, ¿sí? Por ejemplo, una forma de hacerlo es como decirle, mira, ¿sabes qué? Te he visto triste, me gustaría saber si te pasa algo. Te va a decir, por supuesto, que no le pasa nada, esa va a ser tu primera respuesta, no me pasa nada. Y tú puedes insistir, pero sin presionar. Es como, mira, yo sé que te pasa algo, si no quieres hablar de eso está bien, lo respeto, pero si cambias de opinión, yo voy a estar disponible, ¿sí? Obviamente a lo mejor no con esas palabras, pero la idea es darle esta posibilidad, ¿cierto?, de decidir, ¿sí? Aquí el foco importante, tenemos que transmitir dos cosas. Primero, que el adolescente se sienta visto. ¿Qué significa eso? Que el adolescente tiene que saber que en su casa se dan cuenta de lo que le pasa. Porque muchas veces, y me ha tocado verlo mucho en la consulta, muchas veces las personas tendemos, ¿cierto?, los adultos, como no sabemos qué hacer y como sabemos que la respuesta va a ser no me pasa nada, tendemos como a ignorar la situación o a evitarla más que ignorarla. Entonces, no sé, se sube mi hijo al auto, ¿cierto? Lo veo que viene mal, le pregunto cómo está, me dice que bien, aparece como que no quiere hablar, entonces yo pongo la radio, ¿sí? Y me quedo muy preocupada, pero prendo la radio para evitar la situación. Cuando llegan a la consulta, el adolescente me cuenta esa misma situación desde su perspectiva y me dice algo así como, me subí al auto, venía de un pésimo día y mi mamá no se dio ni cuenta. Mi mamá me saludó, yo le dije que no me pasaba nada y se puso a escuchar música. Entonces, necesitamos que ellos se sientan vistos y para eso es importante manifestarles, como, ¿sabes qué? Me doy cuenta de esto y esa es la primera, ¿cierto? El primer objetivo, que se sienta visto. Y el segundo tiene que ver con que se sienta libre de tomar una decisión, que es esta segunda parte. Si no quieres hablar de eso, está bien, y si cambias de opinión, yo voy a estar disponible. ¿Sí? Entonces, esos dos objetivos es importante que estén en una conversación, no solo si tiene depresión, ¿cierto? En general es una buena estrategia para comunicarse entre las personas, ni siquiera solo con los hijos, pero si tiene depresión o si tú has notado alguno de estos indicadores, es especialmente importante. ¿Sí? El segundo punto, cuando ya has logrado que hablen del tema, ¿cierto? Es decidir juntos la búsqueda de ayuda profesional. Como tenemos la hipótesis, ¿cierto?, de que este niño o niña tiene depresión, no podemos plantearle la ayuda profesional como algo que va a resolver el problema, como una terapia que se va a instalar, ¿cierto? Vas a ir 4 meses a terapia. No, tenemos que plantearlo una como un experimento, ¿cierto? ¿Qué te parece si vamos donde el psicólogo, vemos si te gusta, vemos si te agrada, si te sientes cómodo? No plantearlo como algo definitivo, porque como, como el estado emocional a partir de la depresión está interferido, es muy difícil que los chicos tengan esos niveles de compromiso desde el día uno. Entonces es importante decidir la búsqueda de ayuda profesional en conjunto, pero sin presionar, siempre como algo que vamos a ir a probar, como algo que vamos a ir a ver, ¿cierto? Evaluar también la pertinencia de tratamiento farmacológico, eso generalmente, si parten por un psicólogo, ¿cierto? O un terapeuta, eh, en general el terapeuta va a aplicar alguna prueba, algún checklist, como una especie de screening, ¿cierto? Para poder identificar si efectivamente es pertinente la derivación al psiquiatra, y el psiquiatra es quien evalúa la pertinencia del tratamiento farmacológico, ¿sí? Y como ya lo venía mencionando hace un rato, no presionar, ¿cierto? No minimizar, ¿sí? Aquí tenemos que evitar, por sobre todas las cosas, el arriba el ánimo, ¿cierto? Eh, no pasa nada, no es para tanto, ¿sí? Me ha tocado ver de repente en la consulta chicos que empiezan con sintomatología a partir de un quiebre, por ejemplo, en una relación de pareja que duró 3 semanas, ¿cierto? Y he visto papás minimizar esas situaciones, como no es para tanto, son solo 3 semanas, ni se conocían, se vieron 2 veces. Eso es minimizar. Eso va en el sentido contrario. Queremos ir hacia allá para desarrollar confianza, ¿cierto? Y este tipo de comentarios van hacia el otro lado, ¿sí?
porque de alguna manera eso hace que el chico no te quiera contar, no se sienta escuchado, eh, no se sienta validado en sus emociones. Es como no tienes derecho a sentir tristeza por esta situación tan pequeña, ¿sí? Entonces eso no ayuda para nada. Y es importante estar disponible, ¿cierto? Estar ahí, tratar de entender, y si no entiendo también lo puedo señalar, ¿sí? Porque yo como papá no tengo que tener todas las respuestas. Entonces es como, chuta, ¿sabes qué? Esto me cuesta entenderlo, entonces ¿te parece si buscamos ayuda juntos o te parece si me explicas lo que está pasando porque yo no logro entender? También es importante que la transparencia sea de ambos lados. Nosotros en general tendemos a exigir a los hijos que nos cuenten lo que le pasa, ¿cierto? Que confíen en nosotros, pero nosotros no devolvemos lo mismo, ¿cierto? No les entregamos la misma sensación, ¿sí? Eso es lo que les puedo comentar. Agradezco si es que llegaron hasta esta parte del video, ¿cierto? Son casi 40 minutos que tiene de duración y espero que haya sido de ayuda para poder tener esta idea en la cabeza de este continuo, ¿cierto? De adolescentes que están absolutamente saludables en términos emocionales y que están viviendo parte de su etapa o también poder identificar estos distintos estados hasta que llegamos a estos elementos de mayor riesgo. Así que eso, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.